que es la posición más conservadora y neoliberal del feminismo, el cual sataniza el cuerpo. Y además una posición hipercolonial, hiperracista. El constructo de hombre árabe es un monstruo. O sea, es un monstruo que tiene 20 mujeres y a todas las maltrata. Y las mujeres árabes pobrecitas oprimidas, cuando realmente no es así. Son otras formas de libertad y de existencia. Yo no estoy de acuerdo, la verdad, con este consumo de cuerpos, porque igual es la materialización del sistema capitalista en el cual los hombres, mientras más mujeres tengan, ¿no? Y ahí te puedes imaginar la portada de Maluma con 20 chicas de todas las etnias abrazado, ¿no? Es un consumo desmedido de cuerpos frente a esta idea de lo seguro. Sí, a ver si puedo cuestionar mi crianza conservadora y monogámica, heterosexual, blanca, pero la realidad emocionalmente, más allá de lo racional, es que para mí funciona esto. Siento que me llené de actividades, pasaba a full, porque tenía 3 voluntariados, una fundación, una organización, una entrevista, siempre estaba trabajando hacia afuera. Y el momento en que me tocaba sentarme conmigo misma fue en el 2023. Tuve una crisis así política brutal en la cual dije, ¿realmente quiero esto? Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al podcast de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy, como siempre, tenemos invitados muy especiales. Una persona que a sus 24 años tiene muchas luchas, más que sus años juntos. Constanza Jauregui, estudiante de Derecho, a punto de titularse, lo más importante, activista y militante. Esto me pareció muy curioso. Leo apasionada y cree en el poder transformador de la educación popular, en la fuerza del colectivo y en que la patria es el otro. Constanza, bienvenida al podcast de Ya Cuenta Cuenta. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí. Encantada, feliz, a pesar de que ha sido una semana con full actividades. Me quise dar el tiempo de conversar contigo, nos cachábamos en redes y bueno, con todo el equipo detrás de esto. Sí. Así que re feliz de estar aquí. Gracias a Rafa y a Jimmy también por hacer esto posible. Sin ellos, literalmente nada de esto iría sobre la marcha. Pero bueno, me estabas contando un poquito. Estábamos teniendo una previa conversación, entonces me pareció interesante, algo que yo hasta cierto punto lo veía como imposible, pero tienes una relación que tiene, esta persona tiene una ideología completamente diferente a la tuya, ¿no? O sea, tú eres, ¿cómo te definirías tú políticamente hablando? Cuando el David me dijo como que le mande una mini biografía de mí, fue la mayor crisis existencial de mi vida, así como que al comienzo puse toda la parte formal, ¿no? De soy estudiante de Derecho, o soy egresada, o soy abogada, como que todo eso. Y luego dije, no, es que soy más que eso. Soy como un ser humano, que es algo que he empezado a cachar en los últimos años, porque siento que mucha gente, al menos en mi entorno en Cuenca, me conoce como la Constanza feminista, la Constanza activista política, la Constanza figura pública, chance controversial. Y en eso también justo hablábamos contigo y decía como, wow, a ver, ¿en dónde me sitúo? ¿Desde dónde hablo? ¿Quién soy? A veces me identifico con el término feminista y a veces no. Y en todo eso, pues, a ver, si en algo cuajo un poquito más, creo yo que es en el progresismo, en la izquierda. Pero, importante decir, para los conservadores soy muy, muy de izquierda y para la izquierda soy muy conservadora. Entonces estoy como en el punto medio. In between, pero yo no me considero el centro. O sea, yo sí creo en la redistribución de la riqueza, sí creo en la deuda colonial histórica, sí creo que hay un patriarcado y un sistema de oprimidos y opresores. Entonces, sí estoy en ese lado de la cancha. Pero he empezado a ser un poquito más abierta, sobre todo con mis ideas, porque igual, algún momento sentí que me quedé estancada y que ese materialismo histórico te da una desesperanza súper fuerte también. Totalmente. O sea, como cachar la vida solo desde ahí es muy complejo. Oye, pero es interesante esto que dices porque al final alguna vez escuché no sé si le cachas ¿cómo se llama este comediante que usa lentes de pelo largo? Se me fue el nombre. Es de México. Es de él. Yo sé que lo saben. Es el voz, es de humor negro. Sí. Sí, se me fue. Se me fue el nombre del comediante. Sí, pero tiene un monólogo que se llama Rebelde. ¿Ya? Y en este monólogo, él tiene mucho este humor negro, pero también desde una crítica social. Carlos Vallarta, muchas gracias, producción. Y él en este monólogo propone precisamente que todos somos radicales en ciertas ideas, ¿no? Pero los radicalismos
lastimosamente no son buenos, o sea, dentro de un avance social, pero que paradójicamente para ser revolucionario sí hay que ser un poco radical, ¿no? Como para eh, quizá desterritorializar algo que está hecho y volver a fundar nuevas bases, ¿no? Total. Y creo que eso también de cierta manera te ha afectado en tu vida sentimental, y hablando como una afección en algo negativo, sino que me contabas, y eso me pareció muy interesante, que haya influido esta apertura a otras ideologías de tener una relación, ¿no? Tú me decías que tu pareja tiene un pensamiento más de derecha. Total. ¿Cómo es este vínculo? ¿Cómo se da esto? O sea, ¿y cómo lo llevas, no? Porque al final son ideologías completamente diferentes. A ver, algo importante es que, y ahí entra un poco el consciente y el inconsciente, así como que yo crecí en una familia de derecha. Ok. Mi abuelo, Loco. mi tío, mis tías, o sea, todo el mundo es de derecha, Ajá. salvo mi mamá y mi papá. Entonces somos como que las ovejitas rojas de la familia, pero siempre igual crecí escuchando como que, o sea, tenía unos debates súper fuertes, súper fuertes, todos los almuerzos así, de que literal llorábamos de las iras y de la pasión. Y yo creo que eso no está mal, ¿sabes? Como ser radical con tus sentimientos y con tus ideas, no está mal. Pero entonces toda mi vida como que uno se revela, ¿no? Ante lo que es la ley. Entonces desde chiquita, por pelear con mi abuelo, con mi abuela, con quien sea, daba la contra. Y es normal, sobre todo en la adolescencia, creo yo, que empiezo igual a vincularme a los movimientos sociales. Yo me vinculé súper chiquita, a los 12 años. Ok, ahí empezó ya como que tu activismo un poco. Exacto, ajá. Gracias a la influencia de mis hermanas mayores. Tengo 2 hermanas mayores, la Vero y la Pauli, que son lo máximo. Entonces, ellas también como que ya hablaban de temas que incluso la izquierda de mi casa no hablaba. Y en eso, ¿Qué tipo claro, de temas, por ejemplo, que tú no habías escuchado y ellos ponían sobre la mesa? el tema del aborto, por ejemplo. Ah, ok. Mi ñaña Pauli fue la primera en meter ese tema y yo estaba re en contra. O sea, re en contra de ella a los 12 años y como que no, es una vida y no sé qué. Ah, ok. Y sí, ya había ese debate con una hermana 9 años mayor que me enseñaba full. Entonces, igual está esta frase de lo personal es político, ¿no? No besarás a nadie que no hable de justicia social. Todos esos lemitas que están en redes sociales que nos resuenan. Y entonces, en el plano afectivo, empiezo a buscar cosas distintas a lo que ya tenía en mi casa, ¿no? Alguien que piense como yo, alguien que me muestre cosas nuevas. Y siempre eso en amistades, en parejas, en tal. Y siempre había tenido, exacto, amistades y parejas de mi círculo de movimientos sociales. Y pasa y resulta que ya habrás visto y se viene el scratch, ¿no? No, mentira. Pero hay una frase igual full bacán, un graffiti que dice: en la calle son el Che Guevara, y en la casa Pinochet, el dictador chileno, ¿no? Ajá. Y el movimiento feminista empieza a cuestionar esto, ¿no? Como tenemos compañeros, aliados, feministas, que supuestamente son los hombres que abanderan las luchas y que luego con sus parejas son una pendejada, ¿no? Y siento que yo, como muchas chicas, hemos vivido eso, como compañeros que incluso te hacen gaslighting en tus espacios políticos. Wow. O sea, a ti sí te ha pasado eso. Tal, sí. 1000 veces. O sales con un man de tu mismo movimiento, de tu mismo partido político, o lo que sea, o ves relaciones y ves que son hiperviolentos. Y dices como que, wow, esta man, esta concejal, esta candidata, esta no sé qué, es brillante, pero su pareja le opaca full. ¿No es cierto? Y eso es algo que, como te digo, lamentablemente he visto full y que me ha pasado. Entonces, así, incluso de que te quiten tus temas de investigación, como que se apropien. Y hay una posición de poder en la cual si un hombre dice algo en un espacio político, por ejemplo, es mucho más legitimado que si lo dice una mujer. Entonces, si un hombre dice, compañeros, pero es que el machismo, el patriarcado, no sé qué, quizás no le cuestionen, pero si lo dices tú, ah, no, a nosotros también nos matan, ¿qué te pasa? Es como, man, te matan otros hombres, no tu pareja mujer. Entonces, luego de transitar un poco eso, de ver cómo se mueven las relaciones afectivas en los movimientos sociales también, en las que hay muchas relaciones de poder y de abuso, porque ahí creo que el Rosa Luxemburgo dice, siempre hay alguien más oprimido que el obrero y es la mujer del obrero, ¿no? Referente a la lucha de clases. Y en eso hace algún tiempo en terapia, ¿no? Así como hablando ¿Hace cuánto vas a terapia? Uy, desde septiembre de 2023 empecé a hacer psicoanálisis, pero Ya hablaremos de eso. Siempre he ido a terapia, a todo tipo de terapia. Y le decía a esta man como que
quizás no necesito alguien que piense igual que yo, alguien con quien comparta todos mis espacios políticos y que me dé la razón en todo, sino alguien que realmente sepa cuidar, ¿no? Y que lejos de estas lógicas políticamente correctas ahora dentro de los movimientos sociales como el amor libre, la no monogamia, las relaciones más revolucionarias que pueden ser o no, ese es otro debate, alguien que de verdad se sienta como tu compañero, como tu amigo, como tu pareja y literal dejé de salir con gente porque estaba muy bien sola, pero me enamoré de una persona que piensa muy distinto a mí en muchos temas, pero él dice algo muy importante y es como compartimos valores y principios. Y a veces eso es más importante que leas a Marx o no. Porque al final, pues sí, luego leer a Marx y yo leeré algo que a ti te guste y debatiremos y encontraremos puntos en común. Pero algo importante es como eso, como los valores y los principios y también el cuidado hacia la otra persona. ¿Y por qué te hablo del cuidado? Y con esto termino. Siento que he escuchado de demasiadas compañeras, de verdad, de demasiadas compañeras que dicen como que este man ridiculizaba completamente lo que yo sentía en nombre de la lucha social. Como que la lucha está primero y tú estás después. Tengo que darle todo mi sueldo a esta causa política y no me importa si no aporto en la casa porque tú sabes, la lucha está primero, ¿no? O no puedo cuidarles a los guaguas porque tengo un congreso pro Palestina. Y esa carga se llevan las mujeres, ¿no? Ok, yo cuido a los guaguas, yo pongo el dinero, yo te consuelo, te acompaño y me omito a mí misma porque tú eres el personaje político, el hombre aliado maravilloso. Y la lucha te necesita y yo, ¿no? Entonces es como... Ajá, y cómo, o sea, dentro de esto, de tus círculos sociales y que has visto esto, ¿cuáles crees tú que también ya has tenido terapia? Y eso es muy importante, creo que entenderse a uno mismo ayuda también a entender ciertos rasgos de personalidad de la gente y todo ello. Y ¿cuáles crees que son esas características de estas personas y por qué lo hacen? O sea, desde dónde actúan ya, porque claro, o sea, es fácil colgarte la bandera de lucha social y todo eso, pero no hay congruencia con lo que realmente estás haciendo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que una de las frases que me dejó mi padrino en paz descanse decía que la palabra te convence, pero el ejemplo te arrastra. Entonces, claro, un discurso sin acción se queda en palabras vacías, ¿no? Entonces, desde tu realidad, o sea, ¿desde dónde crees que actúan este tipo de personas en cuestión a una relación, precisamente, no a las luchas políticas, que eso es otro tema? A ver, creo que es igual como el sesgo social, ¿no? Te importa lo que dice la gente. Y las mujeres o los hombres, bueno, cualquiera comete a veces el error de idealizar a las personas. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de la cultura de la cancelación, no estoy a favor del escrache en la mayoría de casos, y es algo que igual he discutido muchísimo con amigas y compañeras feministas, como que, ¿por qué no compartiste este escrache? Porque no estoy de acuerdo. O sea, perdón, no puedo cancelar a la gente porque no creo en eso, pero sí es algo que pesa, ¿sabes? Como que a los hombres, a las mujeres, a las personas en general, sí les pesa el qué dirán, nos pesa en general, ¿no? Pero en el círculo más íntimo puedes ser otra persona, ¿sabes? Como, y yo les decía, referente a alguna persona que fue hace poco escrachada en Quito, les decía, para mí es un gran amigo, ¿sabes? Le quiero muchísimo. Es un excelente militante, es un tipo con unas ideas y con una inteligencia brutal, o sea, es increíble. Pero como pareja no es eso. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué? Y es porque a la final es un humano y es un humano y es un hombre que se ha privilegiado, o sea, que ha recibido todos los réditos de ser un hombre guapo, inteligente, militante. Y entonces todo el mundo que le ve es como, wow, qué bestia, qué inteligente, ¿no? Está hablando ahorita en el Congreso de Claxo, que es como un congreso súper importante en las ciencias sociales, o está invitado a Francia, a Estados Unidos a dar charlas y es un gran profesor, o sea, sus alumnos no pueden decir que es un mal profesor. ¿Y qué pasa adentro, no? No se trabaja, o sea, las personas no se trabajan o no sienten esa obligatoriedad de trabajarse en lo interno, en lo íntimo, porque ya tienen una validación externa que les es suficiente, ¿no? Wow. Entonces, buen punto. Que va por ahí. Me hiciste pensar en Lord Farquaad. Ya. de Shrek, cuando el burro y
y Shrek llegan y dice, y claro, dice, es un gran complejo, y dice, y su tamaño será para tapar algún complejo. Exacto. Entonces siento que por ahí va, también puede ser, no sé, no estoy generalizando, pero muchas de las veces también la intelectualización puede ser también vista como una herramienta de un mecanismo de defensa para como que encubrir ciertas inseguridades, ¿no? Y yo me quedo con una frase que me dijo mi psicóloga, que cuando yo le decía que empecé a leer a Lacan y todo eso, ¿Ya? un poco a Freud, claro, más allá de lo que me enseñaban en la universidad, ¿no? Pero me dio una frase que para mí me pareció una joya y también fue como un don y una maldición, porque me dijo, David, saber de psicología no te hace saber de ti. Entonces me revolucionó todo incluso mi carrera, porque sentía que hasta ese momento era un terapeuta de libro, o sea, un psicólogo de libro, así de manual. ¿Ya? Entonces lo que dices me hace sentido porque al final, claro, toda esta aprobación social que, claro, todos en algún punto la necesitamos desde que somos pequeños en tu entorno familiar más remoto, no ves una necesidad de trabajar si ya tienes esa Exacto. aprobación. O sea, es como que un escaparate, ¿no? O sea, al final es una coracita que te formas para no profundizar en ti. Y ahí me surge la pregunta también, ¿qué fue lo que a ti te llevó, por ejemplo, a terapia? Wow, una crisis existencial como la que me generó hoy cuando me pediste mi biografía. A ver, yo estaba en esto, ¿no? Está el ser y el deber ser. Ajá. Y siento que trabajar hacia afuera es mucho más fácil que trabajar hacia adentro. Y que incluso desde muy, muy guaguita, siempre trabajé hacia afuera, así, full, full. Sentía como que el amor de hacer eso, pero también la obligación. Y sí, no te voy a decir que no, tenemos una obligación social, política, de hacer las cosas y de mejorar la vida de las personas en colectivo o hacer del mundo un lugar mejor. Pero siento que me llené de actividades, pasaba a full, porque tenía 3 voluntariados, una fundación, una organización, una entrevista, ta. Siempre estaba trabajando hacia afuera. Y el momento en que me tocaba sentarme conmigo misma, porque te digo, fue en el 2023, tuve una crisis así política brutal en la cual dije, realmente quiero esto. O sea, me ofrecieron una candidatura, tenía, ¿cuántos años tenía? 22 años y era un trabajo que me hubiese encantado hacer. O sea, desde el espacio para el cual Ujú. me propusieron. Y dije, wow, o sea, me parece increíble, me encantaría, pero realmente quiero esto para mi vida. O sea, primero no acepté porque dije no estoy preparada. Yo creo que aceptar un cargo para el cual no estás preparado es corrupción. Ajá. Es Puedes corrupción. decir que te estaba la presidencia. No, no. Una parte en la prefectura. Ah, ok, ok. Ajá. Pero tú te sentías que no estabas lista Yo para sentí que eso. no estaba lista. Ok. Hija, que a los 22 años ni fregando estás listo para un cargo tan heavy. Ya vemos los asambleístas que tenemos. Justo eso te iba a decir. Ajá, ajá, Gente a la que le consumió el ego y que ajá. por tanto está haciendo daño hacia afuera y también hacia adentro. Porque creo que no te puedes sentir bien sabiendo que estás Estás haciendo las perfecto. cosas mal. O sea, que no pudiste dar un discurso adecuado, que no sabes cómo formular un proyecto de ley. Entonces, en ese momento dije no. Pero también todo el mundo a mi alrededor, como te digo, empecé mi militancia súper pronto, me decía como que tú vas a ser la presidenta de la República, tú vas a ser alcaldesa, tú vas a ser política, tú vas a ser asambleísta. Y quizás si construía un camino por ahí, e igual iba full a modelos de Naciones Unidas y Ujú, ganaba. O sea, ujú. hubo un punto en el que dejé de ir porque me aburrí, De pero, tanto ganar. ajá, pero volvía a mi espacio seguro porque sabía que ganaba. O Ajá. sea, ya lo hacía porque ganaba, Claro, ¿no? claro. Solo ya lo hacía así ¿Y cómo eran esos espacios? ¿Cómo se desarrollaban? eran mega formales, Ah, ¿no? ok. Representas un país y eres diplomático y Ujú. importa la oratoria y la investigación y tal. Entonces todo el mundo me decía como que vas a hacer esto y quizás y me terminé creyendo eso y no me pregunté, ¿y tú qué quieres ser? Claro. ¿Vos qué quieres hacer de tu vida? Y ese año, en 2023, me proponen esto. Había postulado una beca para irme a estudiar en el exterior Ujú. porque no aguantaba Cuenca. Amo Cuenca con mi vida, pero ha sido una ciudad súper violenta conmigo. Y tengo que decirlo, así como amo full Cuenca también, ser una mujer joven, feminista y de izquierda no ha sido fácil. Más aún en un círculo, digamos, que crecí, en una familia de derecha, ha sido bien complejo. Y ese momento dije, me voy. O sea, me voy o me voy.
postulé a 3 universidades, en Alemania, en Argentina y en México. Finalmente la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, me dio una excelente oportunidad y me fui. Y entonces ahí dije, ¿sabes qué? El universo, Dios, lo que sea, me puso esto para que definitivamente diga que no a esta propuesta en la prefectura. Entonces dije, me voy a México. Y en eso comencé a hacer psicoanálisis. Tuve ahí un par de crisis como de que mis hermanas se fueron a vivir a otro país, de que mi mami cambió de trabajo, de que tenía una pareja con la cual tenía full problemas, que me ganaba con muchísimos años y había una posición de poder bien fuerte. Y dije, pues bueno, me voy. Igual en la U de Cuenca teníamos ahí unos líos con algunos profesores y México me salvó la vida, así absolutamente, y la terapia. Llegué a terapia y fue maravilloso. O sea, fue el momento en el cual me empecé a preguntar qué onda conmigo, qué me gusta, qué quiero, por qué, de dónde viene esta necesidad de cumplir las expectativas del resto, de darlo todo y no recibir nada. O sea, y no porque tengas que recibir, claro, así como darte a ti mismo. Es que me parece dos cosas muy importantes. La primera es esto de que a la final somos nombrados por el otro, ¿no? O sea, a ti te pusieron Constanza, a mí David, pero alguien más me reconoce de esa manera. Entonces, hablando del reconocimiento no como algo de estatus, sino más bien de esas exigencias un poco impuestas desde que eres pequeño, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien, no sé, un niño que se me ocurre, por darte un ejemplo muy random, que esté emocionalmente atravesando una etapa medio complicada, entonces es fácil etiquetar, no, es que es un malcriado, es un mentiroso, es lo que sea. Entonces al final creo que este discurso un poco impuesto, bueno, no un poco, totalmente impuesto, sí te condiciona bastante a tu manera de ser. Entonces eso a todos los niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, no, es que mi hija es independiente y estudia, entonces es como que te comienzas a creer ese rol y ese papel y al final dices, me ha pasado algo parecido a lo tuyo, que ese choque de puta, pero si no quiero eso, o sea, si no quiero ser esto, ¿no? Pero claro, ¿cómo trazarte otro camino si hasta ese momento es lo único que conocías? Entonces, ¿qué tan crítico fue para ti también romper un poco el molde, ¿no? Porque, o sea, por hablarlo de alguna manera, metafóricamente hablando. Sí, metafóricamente, o sea, ¿cómo fue para ti romper este molde y un poco con todas estas creencias que venías hasta ese momento? ¿Qué tan crítico realmente fue, o sea, para ti? Porque pienso que toda crisis trae consigo el fin de un mundo que conocías hasta ese momento, ¿no? ¿Qué sientes nomás que cambió en tu vida a nivel personal? Siento que aún sigo rompiendo el molde porque a veces quieres volver a lo que era seguro, ¿no? Como ese espacio comfy, así como seguro. Pero creo que muchísima libertad. Muchísima libertad. Obviamente hay momentos de bajón en los que dices, chuta, tenía que hacer eso y tuviera una vida tranquila y ya, así como simplemente sigue el checklist y todo va a salir bien. Y resulta que no, porque algún rato alguien me decía, ¿y entonces tú qué quisieras hacer? Y dije, verás, si no me importara el tema económico o no dependiese del tema económico, quizás y me iría a hacer fotoreportajes por América Latina, así contando historias y escribiendo crónicas y ya sería así como una mochilera feliz por América Latina. Pero luego está la parte de la estabilidad, ¿no? Como necesitas de estabilidad y obvio, creces, consigues trabajo y te das cuenta de que realmente sí ha sido re importante la estabilidad. Claro. Así como vivir con el cortisol y con la adrenalina no te permite tener una buena vida. Entonces pienso que eso me dio full libertad, como decidir dejar de ser las etiquetas, porque incluso yo antes era re cuidadosa o polite en mis redes sociales, como que no subas una foto bailando o tomando alcohol porque está mal visto y qué van a decir y tal. Eras conservadora en eso. Claro, pero era por lo que un poco la expectativa igual te pone, ¿no? Entonces... Claro, y hoy en día las redes sociales también son una moneda de cambio donde se comercializa la aceptación social. Exacto, entonces yo decía como que chuta, era una figura feminista y he tenido comentarios súper positivos de me encanta que seas feminista y ames a Bad Bunny. Así como me encanta porque alguna vez yo explicaba en mi Instagram por qué
sí puedes ser feminista y escuchar Bad Bunny, o por qué las feministas amamos a Bad Bunny. Un poco como riéndome, pero sí explicando cosas. ¿Y por qué? Me gustaría que lo... No me acuerdo bien ese análisis, pero era en un momento específico en el cual hablábamos de que es la posición más conservadora y neoliberal del feminismo, el cual sataniza el cuerpo, ¿no? Y además una posición hipercolonial, hiperracista, en la cual las latinas, entre comillas, igual como estereotipo, somos vulgares, somos cosificadas y somos sujetas pasivas a las cuales un tipo como Bad Bunny nos sexualiza porque no somos agentes de nuestros cuerpos y no somos conscientes. Entonces yo decía, a ver, era en este tema de yo perreo sola. Decía, a ver, ¿por qué piensan que estas mujeres están siendo oprimidas si realmente están gozando de su cuerpo y viviendo una libertad sexual sin tapujos que es completamente legítima? Y que no necesariamente viene de una opresión patriarcal, sino de un tema cultural, en el cual el hecho de que use labios rojos aquí puede estar bien y en Argentina no. O sea, en ciertos lugares te pueden decir, no, es que ese color de labios es para trabajadoras sexuales o cosas así. Entonces, hay un estereotipo sobre las mujeres latinas en el cual somos pasivas, somos cariñosas, somos guapas, somos curvies, mientras que los hombres latinos, todos en general, y eso no es algo que yo pienso, sino estoy hablando desde el estereotipo, son machos, son violentos, son patanes, ta, 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 ta. Por ejemplo, el estereotipo que tienen los gringos o los europeos sobre nosotros. Entonces, no me acuerdo el nombre de la periodista, pero luego te mando. Esta man hace un análisis súper bacán de cómo decir eso es machista. O sea, es machista y es racista. Y dice lo mismo referente a los hombres árabes. El constructo de hombre árabe es un monstruo. O sea, es un monstruo que tiene 20 mujeres y a todas las maltrata. Y las mujeres árabes pobrecitas oprimidas, cuando realmente no es así. Son otras formas de libertad y de existencia. Entonces, esos son debates que igual están súper presentes en los feminismos. Y lo que te decía, tenía chicas que me decían, wow, qué interesante lo que planteas. O sea, como que sí, bailar hasta el piso sí me gusta. Y por más que sea usado o haya sido usado por el patriarcado para hipersexualizarnos, realmente es algo de lo cual nos podemos apropiar. Y puedes jugar dentro o fuera del sistema. Igual es un debate, pero puedes hacerlo y puedes tener como autonomía para escoger. Entonces yo te digo, yo soy una feminista que le gusta el reggaetón y que disfruta de las letras de Plan B y que claro, no es poesía, no voy a ir a cantar eso al lado de mi abuela de 80 años porque le va a chocar, porque además es feminista, pero sí puedo cuestionar un poquito desde ahí como esas mecánicas de qué es y no ser latina, ser mujer, ser ta, 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 ta. Dijiste algo también muy importante, Constanza, y me gustaría saber qué piensas de ahí, con este tema de un poco la imagen que se vende, los estereotipos de ciertas personas, clases sociales, etcétera, ¿no? Porque el otro día estaba leyendo no era un artículo, sino más bien un fragmento de Jean Baudrillard, donde él decía en su libro, no lo he leído, me encantaría por ese fragmento que leí de La manufactura del consentimiento, donde él dice o menciona que hoy en día estamos en una etapa o una época de la hiperrealidad. Es decir, que la imagen ya no es una representación de la realidad, sino un sustituto de dicha realidad. Es decir, tú ves en la Avenida de las Américas una foto de una Burger King, ¿no es cierto? Entonces, pero esa realmente no es una foto de la hamburguesa, sino una representación gráfica de la realidad. O sea, entonces la llegó a sustituir. Entonces ya realmente no caemos en cuestionar lo que está pasando si no estamos ante imágenes idealizadas de todo. Y como que todo es el producto de una propaganda socialmente manufacturada y incluso voy a sonar un poco conspiranoico, ¿no? Pero con mucha ingeniería social detrás para que tú pienses de una manera determinada ante ciertas cosas. Y lo que dijiste, por ejemplo, de la cultura árabe, uno de los primeros episodios del año vino acá Nemo, que le mando un saludo, que ella es de Yemen. Entonces ella contó mucho de cómo es la cultura árabe allá. Y fue una locura, así para mí fue... Necesito ver eso. Una revolución, claro, hablamos de las creencias espirituales y todo,
Pero es lo caso, porque claro, al final del día lo que te vende la propaganda, los medios de comunicación, son lo que a ellos les interesa vender, porque claro, como los medios se sustentan con alguien que lo paga, no vas a hablar mal de quien te paga para hacer tu trabajo, ¿no es cierto? Entonces creo que también estos estereotipos, no sé qué piensas tú, están muy condicionados hoy en día por lo que ciertas élites quieren que pensemos sobre ciertas cosas en concreto. Absolutamente. Y pensaba cuando hablabas de la imagen, de que abajo está la notita al pie de es meramente referencial, ¿no? Porque vas a Burger King y para nada la hamburguesa es lo que te mostraron. E igual lo aceptas, como que ya tácitamente lo estás aceptando. Ya estoy aquí, ya. Ya nada, ya nada, ya. Entonces, sí, y obvio, o sea, nada es casual, digamos, en términos políticos. Tú tienes su razón de ser y en este sentido la comunicación comienza la comunicación masiva en la Segunda Guerra Mundial. Es ahí cuando empieza la propaganda a ser como algo que genere opinión pública. Y obviamente, justo veía Creed, la película de el hijo de Apolo, okay. y tal. Nunca he visto. No. Con decirte que he visto Rocky. Ya, recomendado. Tengo que ver Rocky, creo que es películas de culto. Y el enemigo de Rocky justamente es un soviético. Okay. Entonces, es loquísimo, o de Apolo, no me acuerdo bien. Porque le estás desde pequeños espacios haciendo contra a un sistema que sistemáticamente te da información para que tú la consumas y sigas un estereotipo que no es inocente, ¿no? Claro. Había hace un tiempo esta polémica de Rorro que le cocina a su novio y todo el estereotipo de esposa tradicional. Decían, no, pero es que ella quiere hacerlo. Y yo te puedo decir, sí, sabes que sí. Mi lenguaje del amor, literalmente como Constanza, es cocinar. Me encanta cocinar con la gente que amo y para la gente que amo. Pero no es casual cómo se plantea la imagen de esta influencer que es toda dulce, preciosa, linda y que cumple un rol estereotípico de género en el cual ella te dice, bueno, sí, soy fuerte, pero escojo este lugar asignado desde el momento en que naces, ¿no? Porque te asignan un género y tienes que cumplir ciertos estereotipos. Entonces no es casual. ¿Por qué? Porque muchas chicas y muchas propagandas empezaron a hacer lo mismo. Ya no te ponen como hace, luego de lo de George Floyd y Black Lives Matter, pasó que todas las marcas ponían a personas racializadas, siendo libres, luchando, Eso ya pasó. Como que ya ahorita no vende. La gente está apostando a algo más tradicional y entonces te presentan influencers como Rorro o Calvin Klein te pone a una modelo hegemónica, guapa, que cumple estereotipos y que es además tradicional, conservadora, porque eso ahorita vende. Entonces, como que literalmente la propaganda influye en nuestros votos, en nuestros consumos. Ahorita que igual está como de moda todo el tema sano, hacer deporte, ser runner, tener Strava, ir así como a coffee parties, no consumir alcohol. O sea, tiene un objetivo comercial y político. Entonces... Qué loco, qué gara que digas eso, porque hace un tiempo atrás hicimos con Rafa el video de Edward Bernays, que era el sobrino de Sigmund Freud, que escribió el libro La propaganda. ¿Ya? E incluso, como tú mencionas, esto pasa después de la Segunda Guerra y claro, la palabra propaganda estaba mal visto, ¿no? Y este era tan máquina, perdón, que dijo, ok, lo llamaré relaciones públicas. Entonces, claro, empezó todo esto como a hacer un boom en su momento porque, claro, Edward Bernays al coger los postulados de su tío, de Freud, que es el padre del psicoanálisis, decía que cuando tú asocias un producto a una necesidad de la persona, ya está. O sea, Ganaste. Claro, porque la persona no escoge algo que... por su utilidad en sí, sino por lo que él piensa, este individuo piensa que puede decir de esa persona. Entonces, claro, yo adquiero un producto más por cómo me va a hacer ver socialmente hablando que por lo que realmente necesito. Entonces, claro, como tú dijiste, partidos políticos, e incluso hay una campaña muy famosa, estos de Lucky Strike, que hicieron esto del tabaco y que estaban vendiendo poco cigarrillo. Entonces dijimos, ok, las mujeres van a prender la antorcha de la libertad. Entonces juntaron un poco de mujeres donde fumaron y entonces asociaron el sentimiento de libertad al consumir tabaco. Y obviamente las mujeres no es que hayan sido en su momento más libres,
simplemente se asoció eso, ¿no? Entonces, ¿qué papel está jugando también esto hoy en día desde tu postura a nivel redes sociales? Porque, o sea, al final del día, pienso que las redes sociales sí juegan un papel político. Vimos lo que pasó con, ay, se me fue el nombre. En las votaciones de Estados Unidos con Cambridge Analytica y todo eso, entonces que fue un boom en su momento. Entonces, ¿qué crees que está pasando hoy en día? Porque también hay este caso de Molly Russell, una niña que se suicidó a causa de Pinterest, que vieron que estaban mandándole, obviamente, las redes sociales no tienen moral, solo te muestran el contenido que tú estás viendo y nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que podemos quizá derrumbar, más que derrumbar, como que compartir esta infoxicación de alguna manera que tenemos hoy en día y aprender a discernir el tipo de contenido que estamos consumiendo y sobre todo qué impacto a nivel sociopolítico crees que está teniendo desde lo que tú has visto? Cuando decías esto de producto necesidad, ¿no? Pensaba justo, y lo relaciono a lo anterior que hablábamos, había una portada de una familia tradicional en un campo de golf, no sé si viste, fue full famoso, era la portada, no sé, de alguna marca. Ok. No. Y entonces, ¿qué necesidad están encontrando desde estas grandes marcas en la población para volverte a vender la idea de la familia tradicional, heterosexual, con hijos, con un trabajo así, mujeres y hombres de alto valor, ¿no? Esta cosa que sale en redes sociales, claro, y que te puede convencer, porque la verdad es que tienen ahí unas frases interesantes. Sí. Y full gente dice, no me enorgullece decirlo, pero yo fui víctima de eso en algún punto de mi vida, de verdad. Ya, ajá, totalmente. Es que no es tu culpa para nada porque estás consumiendo eso, o sea, literalmente. Y pensaba que, o sea, con todo lo que hablábamos, ¿cuál fue la necesidad? Y lo que hablábamos al comienzo, siento que en un momento se banalizó demasiado esto de las relaciones, ¿no? Tener una relación heterosexual, monogámica, es conservador, por tanto es antirrevolucionario porque sí que el sistema de la familia es la primera institución de la burguesía para que se consolide, ¿no? el capitalismo como sistema que conocemos. Y entonces empezamos a hablar de vínculos, ya no de novio, ya no de esposo, la iglesia además de una institución patriarcal, y entonces satanizamos el matrimonio, satanizamos un poco esta cuestión, al menos desde los movimientos sociales, y te digo porque yo también estuve ahí en algún momento. Y luego resulta que para ti no funcionan las relaciones libres, en las cuales sales perdiendo, porque sí es para muchas mujeres, y bueno, hombres también he escuchado como que, oye, sabes que no me fue bien con esto. Como que me forcé a tener relaciones libres y a tener muchos vínculos en un momento que no pude sostener. Y no porque en sí el amor libre esté mal, pero yo te digo, David, a mí, Constanza Jauregui Tama, esa vaina no me funciona, o sea, y no la quiero probar. Tengo otros amigos que me dicen, sabes que para mí es lo más cómodo del mundo, es súper bacán. Pero para la mayoría fue un desgaste y fue también un consumo, o sea, como esta libertad sexual que igual hubo en los años 60 y 90, esta liberación y vivan las drogas, el rock and roll y el sexo, que sí fue revolucionario en ese momento porque se contraponía a un conservadurismo que sí oprimía a la población. Pero que en esos momentos, no sé, en los 90, una epidemia súper fuerte de VIH, y a día de hoy yo creo que fue más lo emocional, como que ya nos cuidamos en la parte de salud sexual y reproductiva, pero mucha gente siento yo que terminó agotada de tener vínculos confusos al final. Claro. Y te digo yo, ¿no? A mí un ex me decía como que es que vos eres full revolucionaria, pero tienes aún en tu cabeza esa idea burguesa y patriarcal del matrimonio y la familia, y yo, güey, sí. Básicamente me estás juzgando por no poder coger contigo, o sea, suena eso. Pero perdón que te corte ahí, pero me parece interesante porque siento que muchas de las veces se utiliza ese discurso de vínculos revolucionarios también ante la incapacidad de responsabilizarte de una relación. Totalmente, o sea, absolutamente. Y yo decía como, sí, a ver si puedo cuestionar mi crianza conservadora y monogámica, heterosexual, blanca, pero la realidad emocionalmente, claro, más allá de lo racional, es que para mí funciona esto. Como que sí, perdón, sí,
aspiro a tener una familia de este tipo y casarme en la iglesia con vestido blanco. Ok, sí, es antirrevolucionario, pero lo acepto. Así como puedo vivir con eso. Entonces yo pienso que mucha gente se cansó y yo no estoy de acuerdo, la verdad, con este consumo de cuerpos, porque igual es la materialización del sistema capitalista en el cual los hombres, mientras más mujeres tengan, ¿no? Y ahí te puedes imaginar la portada de Maluma con 20 chicas de todas las etnias abrazado, ¿no? Es un consumo desmedido de cuerpos frente a esta idea de lo seguro, ¿no? La pareja que te cuida, el novio, la novia que es cuidadoso contigo, que te hace detalles, que te escribe cartas. Y hubo un momento que yo sí me acuerdo, como muy puntualmente, 2023, 24, que empezó esta ola de revalorizar lo antiguo, ¿no? El amor a la antigua, el amor que igual está hiper romantizado y tiene muchos problemas, pero el cual la gente dijo, basta, conmigo no funciona. Esta cuestión de relaciones así desmedidas y sin títulos claros. Y entonces eso es lo que los medios ahorita nos están vendiendo, como que volver al lo pasado fue mejor, todo tiempo pasado fue mejor. Y claro, hay posiciones antiderechos detrás de todo esto, pero también hay posiciones súper legítimas que yo te digo desde lo emocional, ¿no? Entonces, Oye, y me parece, claro, o sea, interesante cómo funciona este tipo de ingenierías sociales, por decirlo de alguna manera, que claro, suena un poco conspiranoico, pero yo creo que al final estamos obedeciendo a ciertas cosas que se han impuesto socialmente y que muchas de las veces no las cuestionamos y que tienen una razón de ser. Me pareció muy interesante esto de esta época del sexo, drogas y el rock and roll en su momento. Y claro, tuvo sus consecuencias, tuvo no sé, un impacto a nivel social y hoy en día todo esto que estamos viendo igual esta libertad. Yo creo que el medio del asunto es también sentarse a cuestionar de dónde parte. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque siento que las cosas que van apareciendo socialmente surgen por y para algo. Vienen de claro, una historia construida socialmente de la evolución del ser humano, todo lo que tú quieras, pero también hay un trasfondo detrás. O sea, hay un trasfondo social. Hay gente que utiliza mucho de los movimientos, ideologías políticas para sus propios beneficios. Entonces, yo pienso que hoy en día también esta polarización, precisamente, de hecho, el podcast nace un poco con esa idea de sentarme con gente que quizá piense completamente distinto a mí en ideología y todo eso, pero porque se ha perdido un poco esta noción de la dialéctica, o sea, de juntos a través de ideas contrapuestas llegar precisamente a puntos de encuentro, o sea, porque quizá no podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero claro, o sea, al final del día podemos encontrar a dónde navegar para un bien en común. Por ejemplo, el otra vez mi primo, Javi, que le mando un saludo, me dijo, no me recuerdo, le he estado siguiendo a una chica, ya tiene sus 50, 60 años, me parece, que es de Argentina. Es una máquina de conocimiento esa man. Y le habían preguntado que cuál es su teoría conspiranoica favorita. Y la respuesta que ha dado me pareció magistral, dijo, la democracia. Y me hizo pensar, y claro, o sea, la democracia también es algo que me ha hecho cuestionar, realmente vivimos en democracia, o sea, realmente estamos viviendo en democracia. Entonces, ¿por qué te traigo este tema a la mesa? Porque siento que son situaciones que como sociedad deberíamos sentarnos a cuestionar realmente qué es lo que está pasando, cuál es el gobierno de turno, por qué hay ciertas leyes. Pasó que un chico, cuando pasó este show que hizo Novoa de ir a marchar con la gente, un periodista se le preguntó, ok, ¿en qué no estás de acuerdo? Y nadie respondía el por qué está de acuerdo con eso. Entonces, siento que este tipo de espacios o conversaciones son necesarias, pero tú como abogada también a punto de titularte y como activista, sientes que, más bien te lo planteo así, ¿en qué puntos hay encuentros en estas dos versiones tuyas, digo, la Constanza abogada y la Constanza activista, y en qué punto chocan también? Porque pienso yo desde afuera un poquito que debe haber un punto de desencuentro también entre tu profesión y vocación, puede ser, o lo que te mueve a hacer. Total. Para precisamente estar en este camino.
A ver, creo que son dos polos opuestos, la verdad, porque ojalá y todo funcionara en derecho, o sea, como ojalá fuéramos el país maravilloso de la Constitución del 2008, pero no lo somos. Es más, si escuchan esto, por favor, no voten a favor de que se cambie la Constitución, está bastante bien hecha, sobre todo en temas de naturaleza. Pero creo que mi yo activista, mi yo militante, siempre fue más radical, mucho más radical. O sea, yo sí estoy re a favor de los paros nacionales que ha habido en el país. Creo que son medios legítimos y creo que la violencia a veces es consecuencia obvia de una serie de actos que hacen que el pueblo estalle y que se necesita el recurso callejero. Sí, pero es que se me vino una anécdota muy chiquita que quizás se asocia un poco a eso. Mi tía no es para nada violenta en su crianza. Yeah. Para nada, sí, me da envidia porque yo soy criado a la antigua. Y pasó un evento con mis primitos en algún punto que mi tía, o sea, lo más leve que hizo fue jalarles la oreja. Yeah. Y dijo algo que me hizo, por eso traigo a colación, porque dijo, fue la única herramienta que tenía en este momento para que me escuche. Ya. Yeah. Entonces, me parece que este tipo de protestas, salir a la calle es como que, ok, no nos quieres escuchar, entonces tengo que hacer esto porque si no, de otra manera, exacto, no me queda de otra. Entonces, creo que ese tipo de eventos también son necesarios socialmente hablando. Totalmente. Bueno, totalmente. Es que es la mejor forma de explicar y todo es político, literal. Eso es un acto político. O sea, todo es un acto político. Escoger criar de maneras no violentas es un acto político porque estás generando seres humanos seguros y confidentes ante el mundo. Entonces, siento que mi parte, sí, como durante mis años más militantes o en los que más estuve vinculada en los movimientos sociales, ahorita me dio un break, la verdad, era eso, como que la necesidad de expresarlo todo y de ser visceral. Y siento que muchas veces eso también me hizo daño, o sea, fue legítimo, pero el decir todo lo que piensas o todo lo que sientes también te pone en riesgo. Más aún en un país en el que lamentablemente no somos muy respetuosos, o bueno, quienes ostentan el poder no son muy respetuosos de esas posiciones críticas, ¿no? Tranquilamente te procesan como a ciertos actores políticos en el 2021 por llamar a la insurrección y 3 años de cárcel en adelante, en el cual dices, chuta, me tengo que pensar 2 veces. Y alguna amiga en la U decía como que se retomen las buenas costumbres, las de arrastrar a un presidente por la plaza cuando no hace bien su trabajo. Que vuelva a la guillotina. Exacto. Y claro, tu yo más visceral, más apasionado dice, no, es que este man o esta man mínimo se merece eso, o sea, mínimo, ser lapidado en la plaza pública. Y luego tu parte racional, estudiosa de los derechos humanos, aunque también tengo críticas al sistema de derechos humanos, dice, a ver, no, hasta el tipo más nefasto del mundo se merece un debido proceso, se merece ser juzgado por jueces competentes, imparciales, y es algo que siento que he tenido con los años, como antes era mucho más visceral, muchísimo más visceral, o sea, incluso maten a los violadores, así como sí, castración química y Claro, y eso se contrapone a tu carrera. Y eso se contrapone a mi carrera y luego a mi formación más como educadora y comunicadora popular, en la cual entiendes que la gente igual, que no puedes. Audre Lorde tiene una frase hermosa que dice, nunca vamos a desarmar la casa del amo con sus herramientas. Ella habla en un contexto de colonización y de esclavitud. Que dice esto, ¿no? Nunca vamos a lograr nuestro objetivo de libertad utilizando los mismos medios de quien nos oprime o de quien nos tiene. Entonces, la violencia ahí es un recurso a veces necesario. Ninguna revolución se hizo, igual dice, apelando al sentido moral del opresor. No, la esclavitud no se acabó pidiéndole, por favor, compañero, usted ve, somos gente y tenemos buenos sentimientos. No, claro, para nada. Sí. Para nada. Es necesaria a veces la violencia. Pero sí creo que en el derecho hay caminos por los cuales podemos ir sin negociar nuestros principios. Eso es súper importante. Hacer incidencia política. Y algo que siempre decía mi bisabuela era, más moscas se ganan con miel que con hiel. Entonces yo ahora soy como apelo más al diálogo, a intentar por la vía pacífica. Hay gente con la que no, ¿sabes? Como que lamentablemente hay políticos y los que nos gobiernan no son gente dispuesta
a eso porque tienen intereses ruines mucho más profundos que simplemente hacer las cosas. Pero con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros primos, creo que siempre debemos apelar a esto, a la mayéutica al final, a conversar, a entendernos, a encontrar como posiciones de encuentro. Y hay otra escritora, Gloria Anzaldúa, que dice que es en la grieta en donde surge la posibilidad. ¿Sabes? Es en ese espacio roto en donde se nace la posibilidad de encontrarte con los otros. Y yo creo, siendo una mujer de izquierda, progresista, que en estas rupturas de los últimos tiempos a nivel mundial, en el cual hemos visto una regresión de derechos muy fuertes, se han podido sentar en la misma mesa actores políticos que nunca nos hubiéramos imaginado. Como que la izquierda de Brasil o el Partido de los Trabajadores de Brasil, muy conservador, un partido muy antiguo, también muy revolucionario en la parte como, no sé, económica, un poco social, pero bastante retrógrada en tema de mujeres, de comunidad LGBT. Luego de lo de Marielle Franco, luego de Bolsonaro 5 años, que fue una cosa brutal contra miles de ejecuciones extrajudiciales que estamos viviendo también en Ecuador, pudieron sentarse en la mesa y decir, ¿sabes qué? Sí son unos machos progres ustedes, pero tenemos que hablar, tenemos que ponernos de acuerdo. Y es esa grieta en la cual surge la esperanza. Y lo mismo en Ecuador, porque sí, yo creo que estamos en una crisis política tenaz en la cual se ejecutó a 4 niños afrodescendientes extrajudicialmente, además, y no pasó nada en este país. O sea, el presidente ni siquiera dijo, lo siento mucho. Entonces, no se sabían ni los nombres. Total, no se sabían ni los nombres, o sea, le dio completamente igual. Y es un momento en el cual el movimiento afro quizás, que estaba bronqueadísimo con, no sé, te pongo de ejemplo, el movimiento ecologista, encontraron un problema en común y dijeron, oye, no, tenemos que sentarnos a hablar. Como que tenemos que buscar una solución común. Y hay mucha gente que algún momento fue de derecha o es de derecha, pero que dijo, sabes que con esto no puedo. O sea, te apoyo en muchísimas cosas, pero económicas incluso, en las que yo no estoy de acuerdo. Pero referente al tema de derechos humanos hay unas garantías mínimas en las cuales tenemos que ponernos de acuerdo. Y pienso que ese es el espacio, ¿no? Y me parece importante eso que dijiste de las grietas, porque también me resonó con una frase que las utopías son brújulas, o sea que al final del día, claro, muchas de las veces pensamos que es algo imposible, pero precisamente como apuntarle a esa estrella polar y trabajar en pro de igualdad social, de igualdad de oportunidades, es posible en función de lo que hagamos hoy en día, ¿no? Porque claro, vemos algo muy lejano, pero siento que también las grandes logros sociales se han llevado también a cabo por quienes en algún momento trazaron ya un camino, ¿no? Y estaba pensando el otro día que cuando tú dijiste esto de que de los colonizadores, estaba pensando precisamente en la arquitectura de Cuenca, que es muy colonial, o sea, claro, tiene una arquitectura traída de otros lados, ¿no? Y yo me ponía a pensar y digo, ¿en qué momento? Claro, o sea, el centro de Cuenca me parece hermoso, pero pongámonos unos 200 años atrás, más, unos 500 años atrás. ¿Cómo sería, no? Y claro, hay personas que fueron construyendo hasta llegar a lo que es ahora. Entonces, lo mismo pasa a nivel social. O sea, hay personas que han dejado su lucha social, su huella en algún momento y alguien viene y continúa ese trabajo. Entonces, creo que también eso es importante, pero aquí surge una herramienta, creo que también se está utilizando mucho para instrumentalizar al individuo, que es la trampa del individualismo, donde es tú y el resto vale verga. O sea, tú tienes que estar bien y procura tu bienestar. Entonces también creo que caemos mucho en esto de pensar en mí sin... De manera, o sea, que está bien, ¿no? O sea, incluso es regla de los primeros auxilios, tu bienestar primero. Pero siento que se está instrumentalizando esto precisamente para ver al individuo como una máquina de producir y no un fin en sí mismo. No sé cómo lo ves tú en ese sentido. Y creo que eso es también uno de los causantes de que haya tanta división a nivel social hoy en día y que como que veamos esta igualdad social muy lejana, más que en otra época, creo yo. O sea, quizás muy pesimista lo que estoy diciendo, no sé cómo lo ves tú, pero lo pinto de esa manera. Claro, o sea, nuevamente suena re conspiranoico, pero es parte del plan, ¿sabes? Volvernos individuos
es muy, muy parte del plan de un sistema capitalista que nos necesita produciendo a las 24 horas. Pero ya hemos visto que tiene sus consecuencias, ¿no? Alguna vez alguien me decía como que el socialismo no ha triunfado en ningún lado. Y yo le decía, ¿y el capitalismo en dónde ha triunfado? O sea, discúlpeme, pero ver a personas inyectándose o con una crisis de fentanilo en el país de las libertades, para mí, no es éxito. O sea, La cuna del capitalismo. su Producto Interno Bruto puede estar muy bien, quizás, igual tiene una deuda fuerte, pero para mí no ha triunfado el capitalismo ni en, o sea, en ningún lado tampoco, porque yo no veo a un país feliz, a un lugar bien, a un tejido social junto, fuerte, solidario, sino que veo a empresarios ganando millones de dólares y al 5% de la población con una crisis de drogas y de salud súper fuerte, porque es un tema de salud pública. Entonces ahí yo digo como, wow, todo esto es provocado, o sea, es provocado. Y ¿a qué iba con esto? Japón, que era uno de estos países más exitosos en términos del capitalismo, un país donde todos tienen un Producto Interno Bruto per cápita súper bueno y un sistema de salud maravilloso. Yo nunca he ido a Japón, pero una de mis amigas me decía, es maravilloso, Connie, o sea, no ves un perrito callejero, no ves basura en la calle, me olvidé mi billetera en el bus y me buscaron y me dejaron en el hotel, o sea, es una sociedad hiper perfecta, o sea, perfecta según el ideal de perfección. Pero sale hace unos años, justo en pandemia, que Japón era el país con los índices más altos de suicidio. ¿Por qué? Porque eres hiperproductivo, hablas 5 idiomas, tienes un trabajo que ganas muy bien, un sistema increíble, un apartamento hermoso, un espacio público como los parques que son divinos, pero estás absolutamente solo o sola. ¿Y qué haces con tanto estando solo? ¿Qué haces con tanto si es que literal no tienes con quién compartir una comida? Sí, crecen los índices de desarrollo de tu país, pero ¿y el resto? ¿Y vos? ¿Dónde estás? ¿Y tu comunidad? O países como Europa, ¿no? Que están hiper romantizados, ¿no? Es que Europa es lo máximo. Brother, la gente a los 16 años sale de su casa en Europa y le llama una vez al año a su familia en Navidad. Y hay una crisis de soledad demasiado fuerte y una crisis de consumo de drogas nuevamente demasiado fuerte. Entonces sí, Latinoamérica y nuestras familias son, como decía alguna vez una profe, disfuncionales, ¿no? Igual desde términos coloniales y tal que califican el deber ser y el ser. Todos en Latinoamérica tenemos una familia disfuncional, o sea, Claro, claro. miércoles, así. En términos psicológicos de libros europeos, Latinoamérica está en la miércoles familiarmente. Pero tenemos esa incondicionalidad y ese sabor y esa ternura y esa cuestión en la cual en un velorio o en un bautizo tienes a 500 personas y como sea alcanza la comida, que es re importante. Y sí que le estamos pasando mal y sí que hay mucha pobreza y tal, pero yo creo que lo comunitario, que lo colectivo sí te salva. Y justo ya mi hermana, voy a permitirme leer, puso en su Instagram un fragmento súper chévere de Sábato, de La Resistencia de Ernesto Sábato, y le respondí y dije como, wow, está hermoso porque justo apela a que nadie se salva solo o sola. No tengo internet, pero bueno, te mando también. Y decía eso, como no sé cuántas veces alguien más me salvó. Y Marcela Lagarde, igual una activista, escritora, profe feminista, tiene un poema muy hermoso sobre las redes de cuidado de las mujeres, que yo creo que a día de hoy los hombres también deben empezar a hablar de esto y ver cuántas veces su pana le salvó. O sea, desde que te rompieron el corazón y tu amigo te dijo, oye, sal de la casa y vamos a tomarnos una biela, hasta el momento en el cual literal te cuestionaste tu masculinidad y dijiste como que, oye, me siento mal. O sea, no puedo. Me está yendo mal, he fracasado en la vida, no me va bien en el trabajo. Y esas redes de cuidado te sostuvieron. Y ahí Marcela Lagarde dice como que fuera de las mujeres sin el amor de las mujeres. ¿Qué sería de las mujeres sin la abuelita que te cocina o te hace una agüita de higo cuando tienes cólico? ¿Qué sería de las mujeres sin esa amiga que te curó cuando te rompieron el corazón? ¿Qué sería de las mujeres sin la mamá que te dio cuidando a tu guagua para que puedas ir a la universidad? O sea, ¿qué sería de nosotras sin nuestro amor? Y yo creo definitivamente que nadie se salva solo. O sea, sí, nadie se salva solo. Totalmente. Y eso es re importante, como recuperar. Igual siento que a pesar de que hay este discurso en redes sociales muy individualista, muy de tú estás por encima del resto y preocúpate de ti, lo que sea,
igual las redes sociales no son nuestra realidad o la realidad de la mayoría del país. Estamos metidos nosotros ahí porque somos generación Z y millennials y creemos que todo eso es verdad. Pero no. Pero te vas al parque más cercano de tu casa y encuentras un tejido comunitario súper fuerte, súper lindo y que hay que proteger, y que hay ciudades como Guayaquil en la cual este sistema de militarización y violencia han roto, pero que a la final encuentras que hay una comadre o una vecina que te va a echar mano. Entonces siento que eso es súper importante, como que podamos rescatar. Constanza, bueno, para ir cerrando, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué sientes que le dirías tú a la Constanza de 16 años que está empezando este cuestionamiento, esta labor, esta militancia social y política? Que si pudieras decirle algo, ¿qué le dirías? Wow, crisis existencial de nuevo. ¿Qué estaba haciendo a los 16 años? Wow, era una chica popular a los 16. Okay. Pero creo que se sea leal a sí misma. Ajá, como cuando haces lo que amas, te va bien. No importa como la expectativa o el éxito o el miedo o la carencia que sientas que hay en el camino que te gusta, síguelo porque literal, así como chulla vida. Y creo que eso, como que se sea leal y que siempre... Hay una frase hermosa de Frida Kahlo que dice como... sé que tú, que eres igual de bizarra que yo, no nos conocemos, pero estás en alguna parte del mundo, que sepas que hay alguien como tú, con quien te vas a encontrar y ya, no nos tenemos, pero no nos necesitamos, pero nos vamos a encontrar. Está bien ser un bichito raro y feminista y militante, como que vas a encontrar a tu tribu y dale con todo. Oye, y ahorita haciendo freestyle, vi estos días, estaba consumiendo TikTok y me salió un reel de un chico de Colombia muy interesante acerca de que hablaba de un fotógrafo, pero bueno, no recuerdo el nombre, pero me pareció una pregunta muy interesante y vas a ser la primera persona que haga esta pregunta. Pero si hoy día fuera tu último día de vida, ¿qué comerías? Ya. ¿Qué plato de comida sería tu última cena, digamos así? ¿Y qué película vieras? Wow, a ver, ¿qué comería? Ajá. Chuta, una cazuela de mariscos hecha por mi mami. Ok. Le amo. Yeah. Ese es su love language. Ajá. ¿Y qué película vería? Sí, solo puedes escoger una. Qué difícil. Vas a verla mientras comes. Voy a verla mientras como. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta película, pero la de los poetas muertos. Ay, a la Sociedad de los Poetas. La Sociedad de los Poetas Muertos. Buena peli, muy buena. No he visto en 15 años, se me acaba de venir. Lindo, lindo. Nada, Constanza. Responde la misma pregunta. Yo creo que igual algo relacionado a los mariscos, me gusta mucho el camarón apanado. Okay. Bastante. Entonces, eso con un buen juguito de naranja, mucha mayonesa, patacones. ¡Ah, qué hambre! y ¿qué película viese? Creo que Interestelar. Ya, wow. Me da una calma un poco extraña esa película. Va a ser un almuerzo largo. Sí. Ya que es la última, pero sí. Ajá. Creo que eso. Camarones apanados y viera Interestelar. Maravilloso. Ajá. Próximo podcast con camarones apanados, cerveza y al aire libre. Invitados. Nada, Constanza. Muchísimas gracias por tu tiempo. Me pareces una mujer muy interesante, como te lo había dicho precisamente. Creo que necesitamos este tipo de espacios y gracias por aceptar la invitación al podcast. No sé si quieres decir algo finalmente para acabar. Dale, David, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante y de ley siempre falta tiempo para hablar de todo. Totalmente. Pero sí, muchísimas gracias y felicitaciones igual a todo el equipo detrás de esto. Están haciendo un trabajo maravilloso. Y nuevamente, así cito a una autora bacana, Angela Davis, que dice que hay que actuar como si fuera posible transformar el mundo radicalmente y que tienes que hacerlo todo el tiempo. Y literal, desde estos espacios aparentemente pequeños, pero que tienen un montón de esfuerzo, yo creo que influye un montón en la mente de la gente, que puede pensar de otro modo, cuestionarse su pensamiento, o incluso decir, oye, qué chévere, así como que tengamos una conversación profunda con nuestros cercanos. Así que felicitaciones por lo que hacen y toda la buena vibra a que lo sigan haciendo. Gracias. Muchísimas gracias. Cabe resaltar que ya para finalizar, Constanza nos trajo un regalito.
Nos dijo así que explícanos qué es, qué significa para ti. El David hizo trampa porque ya más o menos sabía, entonces me hizo preguntas relacionadas. Pero es un póster de una autora mexicana que dice justamente solo la colectividad puede salvarnos. Y son dos mujeres unidas por una misma trenza. Wow, qué Porque, lindo. ajá, hay un poema re lindo de que trenzando el pelo, bueno, una creencia de que trenzando el pelo, los hombres y las mujeres guerreros eh, amarraban todos sus males, todo lo que les hacía daño, y al soltar el cabello, pues se iba con el viento. Entonces, igual, trenzar es un acto colectivo en toda la expresión de la palabra, no solo de cabello. Así que creo que eso, hay que seguir trenzando el mundo y pues Muy lindo. ustedes ya lo están haciendo. Qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias. Bueno, aquí, que lo vean. Muchas gracias. Me quedo con esta frase de solo la colectividad puede salvarnos y al final todo lo que ha pasado a nivel social es un acto colectivo, ¿no? Incluso hablar a través de estos micrófonos, alguien más lo hizo, que este podcast también subsiste gracias a que otras personas lo ven, lo escuchan. Así que nada, Constanza, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. A toda la gente que vio y escuchó este episodio, pues muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y como siempre digo al final, no se queden con nada de lo que hablamos aquí. Siempre ustedes vayan, investiguen, lean, saquen sus propias conclusiones. Hagamos este ejercicio dialéctico con nosotros mismos y con la gente que nos rodea. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao.